Hola, mi nombre es Emma Jocelyn Gómez Martínez. Me encuentro cursando el octavo cuatrimestre en la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. A continuación, hablaremos acerca de los títulos de crédito. A través de este cuadro sinóptico desglosaremos la información y cada uno de los puntos a tratar. Como punto número 1 tenemos títulos y operaciones de crédito, en el cual hemos identificado dos conceptos claves, el crédito y título de crédito. Crédito, en un concepto jurídico, nos dice que es una operación financiera en la que una persona, el acreedor, realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona, el deudor. Este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en un plazo definido. Etimológicamente, crédito proviene de la palabra del latín creditus, que significa cosa confiada. Doctrinal. Se definen los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, o bien el documento necesario para ejercitar y transferir el derecho en el mencionado, el cual, por efecto de la circulación y en tanto que ésta tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieren de buena fe. Título de crédito. Doctrinal. De acuerdo al italiano César Vivante, nos dice que es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Se dice que el derecho expresado en el título es literal porque su existencia se regula al tenor del documento. Jurídico. Son documentos privados de naturaleza ejecutiva y son documentos ejecutivos porque son suficientes para comprobar a favor de su titular legítimo la existencia de los derechos contenidos dentro del texto del mismo documento. Punto número 2. Tenemos la naturaleza jurídica de los títulos de crédito y dentro se encuentran las características de los títulos de crédito. Como primer característica tenemos la literalidad, que se denomina como los derechos y obligaciones incorporados en el documento para hacerlos previamente válidos. La autonomía consiste en que hace imponible al tenor del título las excepciones personales que tenga el deudor en contra del beneficiario y que hayan tenido con anterioridad al título. Incorporación consiste en el que el derecho está inserto o constituido en el documento, es decir, que el documento y el derecho que representa están unidos de tal forma que no pueden ejercitar el derecho si no tienen el documento. Legitimación. Es la propiedad que tiene el título de crédito para facultar al que lo detenta para exigir del suscriptor la obligación contenida en él. La posición del documento generalmente prueba la pertenencia del derecho. Y dentro de la legitimación tenemos activa y pasiva. La legitimación pasiva consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. La legitimación activa consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, a quien lo posee legalmente la facultad de exigir del obligado en el título la obligación que en él se consigna. Abstracción. Se define como la desvinculación del título de crédito con la relación fundamental que le dio origen, es decir, se le desliga de la relación causal que motivó la expedición del título. Punto número 3. Tenemos los elementos y función de la letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito de valor formal y completo que contiene una orden incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador a su orden una suma de dinero en un lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen. En este título de crédito intervienen tres personas:
el girador o librador, el girado o aceptante, el beneficiario y tomador. El librador es la persona que elabora el documento y da orden de pago. El aceptante es quien acepta la orden de pago, firmando el documento comprometiéndose a pagar al beneficiario. El beneficiario o tomador es la persona que recibe el dinero en un tiempo señalado. Los aspectos que tiene la letra de cambio, que son parte del estudio pero no son de su validez. Como punto número 1 tenemos la valuta. Expresa que el motivo por el cual el girado se verá obligado a pagar. Es una cláusula innecesaria que se conserva por tradición, como reminiscencia de la época en la que la letra de cambio era título concreto, documento probatorio de un contrato de cambio. Aval, endoso, protesto, lugar y fecha de la letra de cambio, nombre y apellidos, son algunas características de la letra de cambio. Aceptación. La aceptación de la letra de cambio es el acto por en medio del cual el girado o librado estampa su firma en el documento. La letra documentada. Esta modalidad existe cuando en el contexto del documento se insertan las cláusulas documento contra aceptación y documento contra pago. Presentación para la aceptación. El artículo 25 nos dice quién puede presentar la letra a aceptación. Normalmente puede hacerlo su tenedor o incluso un simple portador, puesto que se trata de recoger la declaración del librado. La ley ni siquiera exige que sea el tenedor quien lo haga. El mero poseedor de la letra puede personarse en el domicilio indicado y pedir del librado su aceptación. Lugar de presentación de la letra de aceptación es el lugar de domicilio del librado. Tiempo para la presentación, desde su emisión hasta su vencimiento. Aceptación por intervención es cuando una persona llamada interventor se presenta y se hace y salva la responsabilidad y el buen crédito de alguno o varios de los obligados de la letra. El aval es un acto jurídico cambiario unilateral, completo y abstracto mediante el cual se garantiza el pago de la letra. El pago. El pago de la letra debe hacerse contra su entrega. Esto es una consecuencia de la incorporación, pero no quiere esto decir que el pago hecho sin recoger la letra no sea válido. Y en caso de que así se hiciere, podía oponerse la correspondencia excepción del pago como excepción personal al tenedor ya pagado que pretendiera volver a cobrar la letra. Pago parcial. El tenedor está obligado a recibir un pago parcial de la letra, conservando los derechos contra las demás obligaciones y contribuyentes al movimiento. Pago por intervención. Igual que la letra puede ser aceptada por intervención, puede también ser pagada en la misma forma por un interventor, que podría ser un recomendario, un obligado en la letra, el girado o un tercero. El endoso es la declaración contenida de la letra por el que el librador transmite a otra persona o endosatario los derechos de cobros derivados de la letra de cambio. Hay 4 tipos de endoso: endoso en blanco, endoso en propiedad, endoso de procuración, endoso de garantía. El endoso en blanco se plasma la sola firma del endosante. El endoso de propiedad transmite la propiedad del título de crédito. Endoso en procuración o para el cobro dice que las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial se les confiere. El endoso en garantía constituye un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario. Como cuarto punto tenemos al pagaré. Pagaré. El pagaré es un título de crédito en el cual el emisor se compromete a pagar una suma económica a un beneficiario antes de una fecha determinada. El emisor, sujeto que se compromete a pagar un determinado importe. Beneficiario, sujeto a cuya orden hay que pagar el importe acordado en el pagaré.
Requisitos que debe contener el pagaré para su validación o para su validez. Debe de ser mención de que es un pagaré. De otra forma, deberá contener ese término dentro del texto del documento. Promesa incondicional. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero y sus respectivos intereses en moneda nacional o su equivalente a internacional. Nombre del beneficiario. Es la persona que imprescindible, es la persona es imprescindible identificar a la persona a quien debe hacerse efectivo el pagaré. Fecha y lugar del pago. Lugar y fecha en el que se suscribe el pagaré. Firma del suscriptor. Transmisibilidad. El pagaré será transmisible por endoso, que será total, puro o simple. El aval. Se garantiza en todo o en parte el pago del pagaré. Y tenemos al cheque como último punto. El cheque. El cheque es un documento mercantil aceptado por medio de pago que emite y firma una persona librador para que una entidad financiera librador pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona, tenedor o beneficiario, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. Y los requisitos legales del cheque. Dice que debe de hacer mención de que es un cheque. Todas estas títulos de crédito deben de hacer mención a que son cheque, letra de cambio o pagaré. Dice que es el lugar y fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, nombre del librado, el lugar de pago y la firma del librador. Y tipos de cheque. El cheque cruzado dice que su característica principal es que tiene dos barras paralelas dibujadas y es cruzado porque solo puede ser cobrado a través de una identidad bancaria que ésta la abone en cuenta. El cheque abono a cuenta no puede ser cobrado en efectivo, únicamente mediante un ingreso en la cuenta bancaria. Y el cheque certificado es igual a cualquier otro cheque que conocemos y hayamos visto. Un cheque no negociable, que solo pueden ser cobrados en la ventanilla del banco por el beneficiario o bien depositados en la cuenta bancaria. No pueden endosarse. Cheque viajero se utiliza cuando se viaja a otros países y se canjea por efectivo o puede utilizarse para pagar en un establecimiento. Dice que los cheques viajeros se emiten en diferentes divisas, no tienen fecha de caducidad y son aceptables en la mayoría de los países del mundo. Y cheque de caja, realizada, es una orden de pago que el banco realiza para que sea cobrada ahí mismo. ¿Qué pasa con los cheques que no se cobran? Dentro de los 30 días hábiles, se tiene que cobrar el cheque. Si no se llegase a cobrar, prescribe, pero eso no significa que el documento dejó de ser válido. Simplemente dice que en principio la deuda que tenía no se pierde ni deja de existir por el hecho de que el cheque como título valor haya perdido su eficiencia. Solo hay que volverlo a solicitar.